El 28º domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús que en el Evangelio nos dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Esto inquieta fuertemente a los apóstoles que se quedan preguntando, ¿y entonces quién se va a salvar? Vamos a descubrirlo haciendo el análisis del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Va a ser un programa muy interesante. Pues es esta la última llamada. La última llamada, recuerda que estaré de gira por Minnesota el próximo fin de semana, el sábado 20, presentando mi seminario Cada vez que comemos este pan, un seminario bíblico, litúrgico, eucarístico. Lo presentaré en español el sábado 20 en la Universidad de Santo Tomás, en la ciudad de Saint Paul, y lo repetiré en inglés el domingo 21 en la parroquia de San Jorge en Long Lake. Por favor, si no lo has hecho y te gustaría acompañarnos, visite el sitio semillasparalavida.org/seminario. Ahí puedes tener toda la información del evento, ahí puedes inscribirte, o si vives en el área de Minneapolis y Saint Paul, tal vez quieras llamar a la coordinadora de mi gira por Minnesota, Verónica Arenas, al teléfono que aparece aquí en la pantalla. Me va a dar mucho gusto que nos acompañes. Pues bien, vamos a comenzar leyendo el Evangelio que leemos en la Santa Misa este domingo 28 del tiempo ordinario. Seguimos en el ciclo litúrgico B, por supuesto, así que nos ocupamos del Evangelio según San Marcos. Y después de leer el Evangelio vamos a analizarlo para concluir con un momento de oración, como siempre hacemos aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Así que vamos a ponernos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio en esta ocasión cuenta lo siguiente. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego, ven, sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de los cielos a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Es este el Evangelio que leemos en la Santa Misa, en este 28º domingo del tiempo ordinario. En realidad le estamos leyendo en esta ocasión 3 perícopas. Son perícopas breves y que conforman toda esta historia. Son 3 perícopas breves, pero que bien van encadenadas una con la otra. La primera es la perícopa del hombre rico. La segunda es la perícopa que habla sobre los peligros de las riquezas, y la tercera sobre la recompensa prometida al desprendimiento. Ubiquemos este texto que leemos en el Evangelio, ubiquemos estas perícopas. Su contexto amplio sigue siendo esta sección de la segunda parte del Evangelio según San Marcos. La segunda parte del Evangelio según San Marcos se enfoca en el destino de Jesús, el Hijo del Hombre. Y esta sección en concreto que hemos venido leyendo y que hoy concluye, habla acerca de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Marcos compiló las enseñanzas más importantes que Jesús pronunció a lo largo de su ministerio y las puso todas juntas para que, pues el que leyera esto con fines catequéticos quedaran todas estas enseñanzas tan importantes juntas, y así es más fácil estudiarlas.
El contexto inmediato, bueno, pues recordarás que la perícopa anterior a estas es la que habla acerca de Jesús y los niños, que fue la segunda perícopa que leímos el domingo anterior en la Santa Misa. Con esto termina realmente esta sección. La siguiente sección ya habla del camino de Jesús a Jerusalén. Jesús ya subirá a Jerusalén para morir. Y la perícopa que continúa esto, pues es la tercera vez que Jesús hablará a sus apóstoles acerca de su pasión y de su resurrección. ¿Quiénes son los actores que intervienen? Bueno, estamos aquí hablando de tres perícopas. En la primera perícopa interviene el hombre rico. Fíjate, el hombre, no dije el joven rico, ahora te digo por qué. El hombre rico. Y después Jesús. Por supuesto, en la segunda perícopa intervienen los apóstoles y Jesús. En la tercera perícopa interviene Pedro y Jesús. La manera como están estructuradas estas perícopas es interesante porque te digo, van en secuencia y están elaboradas en función de interlocuciones. Las interlocuciones son este recurso literario en el que alguien le dice algo a Jesús para que Jesús de ahí conteste. Entonces, ya sea a través de una pregunta, de un comentario, le dan pie a Jesús para que Jesús dé la enseñanza que tiene que dar. Así estas tres perícopas están formadas con interlocuciones, como vamos a ver en un momento. Vamos pues a hacer el análisis, vamos versículo por versículo. Y la primera, que es la perícopa que habla sobre el hombre rico, dice: en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Fíjate que dice, Marcos habla de uno que se le acercó. Y yo te decía hace rato que esta perícopa es la perícopa del hombre rico y no del joven rico. ¿Y por qué te lo dije? Bueno, porque yo supongo que tú pensabas que se trataba de un joven rico, ¿no? Como que el paradigma que tenemos es el de que esta persona que vino con Jesús era un joven rico. Pero ¿será joven? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí por lo pronto simplemente dice Marcos que se le acercó uno. Pero eso sí, venía corriendo. Especifica, venía corriendo. Hay que poner siempre atención a todo, a quién hace las cosas y también a los verbos, para poder extraer toda la riqueza. Realmente, si quieres tú exprimirle todas las gotas de amor y de mensaje, de enseñanza, de sabiduría a las palabras que están plasmadas en la Escritura, tienes que fijarte en todo, no solamente en los actores, sino también en lo que van haciendo. Entonces aquí dice que se le acercó uno, pero se le acercó corriendo, y eso no es ocioso. ¿Por qué viene corriendo? Pues porque tenía gran interés. Fíjate cómo dice, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, o sea, lo vio pasar, y como que ya estaba él cazándolo, como que estaba buscando dónde está. De pronto lo ve pasar, entonces sale corriendo a su encuentro. ¿Por qué corriendo? Porque realmente tenía muchas ganas de saber la respuesta a lo que le iba a preguntar. Y fíjate que después de que llega corriendo, se arrodilla, un gesto de gran veneración. Es decir, él reconocía a Jesús no necesariamente como Dios, eso necesitaba que la gracia incidiera sobre él, así como en su momento sobre Pedro, pero sí que le tenía un gran respeto, un grandísimo respeto, y por eso se arrodilla de él como un gesto de gran veneración. Y le pregunta maestro, pero no solamente le dice maestro. Y aquí vemos la primera interlocución de esta perícopa. Esta perícopa tiene dos interlocuciones. Aquí la primera. Le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que le interesa a este hombre es la vida eterna. No la vida de aquí, sino la vida que viene después. Es lo que le interesa. ¿Qué tengo que hacer para heredar esa vida eterna? Y dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Estas palabras de Jesús no son tan fáciles de explicar en realidad. Hay diferentes formas, hay diferentes ideas al respecto. Porque incluso hay quien con esto, como Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Algunos han pensado de aquí que entonces Jesús no es Dios. Allá en los años 400 había pues una herejía que se llamaba el arrianismo, y en el arrianismo se consideraba que Jesús no era realmente divino, sino que él había sido creado por Dios. Y una de los textos que ellos empleaban para defender su idea era precisamente esta, que Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. En realidad, pues a lo que se refiere Jesús con esto es a que
Toda la bondad que percibimos, ¿de dónde procede? Procede de Dios. Si este hombre lo está reconociendo como bueno, le tiene que quedar claro que esa bondad que él ve en Jesús es una bondad que viene de Dios. Pero pues también, a mi manera de ver, Jesús de algún modo está aquí dando a conocer, como que está revelando él su divinidad, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Entonces, si me llamas bueno, pues es porque me reconoces como que soy Dios, ¿no? No sé si será aquí una sugerencia de Jesús medio velada, medio directa, para dar a conocer, para revelar un poquito de su divinidad, aunque tal vez alguien me pudiera aquí refutar. Estoy aquí pensando en voz alta, a lo mejor algún biblista que esté viendo el programa me refuta y me dice, recuerda el secreto mesiánico, acuérdate que Jesús no quería todavía que nadie supiera quién era en verdad, y con justa razón me lo podrían refutar. Entonces te digo, son palabras complicadas de entender, pero lo que sí nos queda claro es eso, que toda la bondad a fin de cuentas viene de Dios, y nosotros no podemos tener ninguna duda. Jesús, ya sabemos, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Continúa explicándole Jesús, ya sabes los mandamientos, y le da 5 mandamientos y le agrega algo más. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero antes de este 5.º mandamiento, y digo 5.º porque le da 5, no porque sea el 5.º del decálogo, es el 4.º de hecho, honra a tu padre y a tu madre, pero aquí como Jesús los enuncia, de hecho Jesús da 6 instrucciones, que a fin de cuentas son mandamientos, menos 1, y es el penúltimo, el que dice no estafarás. Algunas traducciones dicen no estafarás, realmente dice el texto no seas injusto. Entonces le pide él que sea justo, además de los otros mandamientos que le menciona solo 5, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y no estafes, sé justo. Viene entonces la segunda interlocución. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Si te fijas aquí, no está él preguntándole algo para que Jesús responda. Te digo, en las interlocuciones, el interlocutor de Jesús o bien le hace una pregunta directa, eso sucede mucho con los fariseos, o bien pues simplemente dice algo que le da pie a Jesús para decir su enseñanza. Pero pon atención, dice, él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea que si lo cumplió desde que era joven, pues entonces ya no es joven. ¿Te das cuenta? Y fíjate cómo Marcos decía, habla acerca de un hombre claramente rico, de un hombre rico. Yo te decía, es la perícopa del hombre rico, no la perícopa del joven rico. Y cuando vemos aquí que dice este hombre que él ha cumplido con todo esto desde su juventud, pues entonces significa que ya no es un joven. Entonces no es un joven rico. Entonces, ¿por qué pensaste? Porque yo estoy seguro que tú pensabas que era un joven rico. Bueno, pues lo que pasa es que para Marcos es un hombre rico, pero en la versión que presenta Mateo en su evangelio, Mateo es el que dice que era un joven rico, ¿verdad? Lucas, por su parte, dirá que era un hombre ilustre. Entonces, habrá sido joven, habrá sido ilustre, habrá sido ya una persona adulta, hecha y derecha. Pues eso no lo sabemos, lo único que sabemos es que era un hombre y que era rico. Si era joven y tenía mucho dinero, como decía Mateo, bueno, pues qué bueno. Si era un ilustre, como decía Lucas, bueno, pues qué bueno. Si simplemente era un hombre que tenía mucho dinero, bueno, pues qué bueno. La versión de cada uno de los evangelistas difiere aquí en este detalle, pero que a fin de cuentas es un detalle irrelevante. Da igual si haya sido un joven, si haya sido un hombre ilustre, o si simplemente era un hombre ya mayor que tenía dinero. Pero aquí vemos cómo los textos de los evangelios pues en gran medida dependen de las tradiciones y de aquellas personas, dependen por ejemplo de los recuerdos de los apóstoles, proceden también de lo que preguntaron. Mira, por ejemplo, ¿qué podríamos pensar? ¿Quién tenía razón, Marcos o Mateo? Mateo era un apóstol, él andaba con Jesús, entonces a lo mejor Mateo pues él vio que era un joven y por eso dice que era un joven. En el caso de Marcos, pues a lo mejor Marcos lo oyó de San Pedro, que San Pedro contó que una vez un hombre hizo esto, entonces Marcos lo documenta y simplemente se queda con el concepto de que era un hombre, porque cuando lo escuchó de Pedro, Pedro no especificó que era un joven. Lucas, pues él la tenía más difícil todavía, él escribió después de estos dos, él no conoció a Jesús,
Marcos sí lo conoció, aunque era muy, muy jovencito, era un adolescente apenas. No estuvo siempre pegado a él, como Mateo pues estuvo más pegado a Jesús por ser apóstol, pero Lucas no conoció a Jesús. Él tuvo que entrevistar a mucha gente, y de ahí, de todo lo que él preguntó, indagó, fue que él escribió su evangelio. Entonces pues alguien le habrá dicho que era un hombre ilustre, pues no sé, a lo mejor era un hombre ilustre, precisamente tenía mucho dinero. Bueno, detalles interesantes, pero simplemente para que veas las diferencias que puede haber tan sutiles entre los tres evangelios, pero que a fin de cuentas no cambian para nada el mensaje de Jesús. Dice aquí, entonces dice, Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, y le da, aquí una cuestión muy importante. Pero fíjate cómo la respuesta de Jesús se da en tres tiempos y en tres acciones. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo. Hay que poner atención a todos los verbos, si quieres realmente exprimirle aquí hasta la última gota. Bueno, primero se le queda mirando. A mí me encanta este pasaje del Evangelio que estamos leyendo, porque es un pasaje de sentimientos. Es un pasaje de sentimientos. Todos sienten algo y queda expresado en el texto del Evangelio la sensación de cada uno. Primero Jesús se le queda mirándolo, y eso, quedársele mirando, significa que lo miró a los ojos. ¿Ves? Se le quedó mirando antes de responder nada. Primero se le queda mirando. Y cuando uno se le queda mirando a otra persona, se le queda mirando a los ojos. Los ojos son el espejo del alma. Entonces Jesús escudriña su interior a través de ver sus ojos. Él lee su mente, lee su corazón, lee sus intenciones a través de sus ojos. Y lo que descubre Jesús, fíjate, esto es muy interesante, lo que descubre Jesús es que es realmente un hombre bueno, muy bueno, y claro, tan bueno que ha cumplido todos los mandamientos, y no duda en decirlo, es que todo esto lo he hecho. Entonces Jesús se da cuenta de que es un hombre bueno, con buenas intenciones. Y fíjate lo que pasa después. Dice, Jesús se quedó mirándolo, lo amó. Lo amó, o sea, Jesús, al ver a ese hombre y al verlo en sus ojos y ver lo que tenía dentro a través de sus ojos, Jesús se enamora de él, lo acoge con ternura. Y entonces, ¿qué sucede? Y le dijo, fíjate aquí el llamamiento que le hace, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven, sígueme. Tanto se enamoró Jesús de este hombre que lo invita a seguirlo. Pero en la libertad de los hijos de Dios, ve lo que sucederá. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Sentimientos. Ahora, Jesús se enamoró de él. Se siente triste y se va triste. Venía con mucha ilusión, llegó corriendo. Y cuando Jesús le dice lo que le falta, lo único que le falta es seguirlo, entonces se entristece, porque él prefería sus riquezas. Él prefería sus riquezas. Y hay que poner atención aquí a dos cosas. La primera es que Jesús no negocia con él, no le dice, bueno, no te vayas, ¿sabes qué? Vende solo la mitad, pero ven con nosotros. No. Y Jesús no le dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, no vendas nada, lo importante es que me sigas, no vendas nada, vente con nosotros, con todo y tus riquezas, vente. No. ¿Te das cuenta? Jesús no negocia con él, ni regatea con él, le dice, ¿es así o es así? Y él se va triste. ¿Y qué hace Jesús? Lo deja que se vaya. Lo deja que ejerza su libertad como un hijo de Dios y lo deja que se vaya. No lo retiene, ni negocia, ni regatea. Lo deja que actúe en libertad. Viene entonces la segunda perícopa, la del peligro de las riquezas. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿por qué mira alrededor? Bueno, pues seguramente llega el buen rico, los otros apóstoles están rodeando, ¿no? Pues hacen circulito alrededor de estos, o vienen detrás de Jesús. Jesús ve que se va el hombre rico, entonces voltea con los demás, voltea alrededor a donde están los apóstoles, y les dice, qué difícil es será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. O sea, este hombre, con todas sus buenas intenciones, y aunque Jesús se enamoró de él,
La tiene muy difícil. Y Jesús se da cuenta de eso y por eso lo dice aquí. Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras. Otra vez en sensaciones, sentimientos, se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden de estas palabras de Jesús? ¿Por qué? ¿Porque ellos tenían muchas riquezas también? Es que no. Es que para el pueblo de Dios, las riquezas eran consideradas una bendición de Dios. Ellos pensaban, el pueblo de Dios pensaba, que en la medida en que un hombre fuera justo, Dios lo bendecía con tres cosas: con una larga vida. Por eso piensa los hombres más justos del Antiguo Testamento, piensa en el Génesis, vivían cientos de años. Eso era una hipérbole, una exageración literaria para decir, era tan justo que Dios le concedió una vida larguísima. Entonces, ellos pensaban que los hombres justos eran premiados por Dios con una larga vida, con una larga descendencia y con muchas riquezas. Entonces, si las riquezas eran consideradas una bendición de Dios, ¿cómo Jesús ahora dice que los ricos no podrán entrar al reino de los cielos? ¿Te das cuenta? Entonces la cuestión aquí es que lo que le impide al joven rico entrar al reino de los cielos no son sus riquezas, sino el hecho de elegir no desprenderse de ellas. Es decir, si tuvo que escoger, o cuando tuvo que escoger, mejor dicho, entre sus riquezas y Dios, optó por las riquezas. Ese es el problema, no es tener las riquezas, sino el afianzarse a ellas de tal manera que se conviertan en la opción cuando hay que escoger entre las riquezas y Dios. Pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús dice hijos es como para suavizar la sentencia, como para que no suene tan fuerte. Y no que no sea importante, simplemente que los vea, ya vea a sus apóstoles aquí muy abrumados. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Aún así lo enfatiza, Aún así lo enfatiza. Ya lo dijo una vez, lo volvió a decir qué difícil es. Y ahora lo lleva al extremo con una hipérbole, con una exageración literaria. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Un camello en el ojo de una aguja. No vayas a pensar que se trata de una aguja de coser por donde pasa la hebra de un hilo y que por ahí va a pasar un camello, ¿no? O sea, no es así. Lo que pasa es que los ojos de aguja eran puertas muy, muy pequeñas. Eran puertas muy pequeñas. ¿Qué habrán tenido? ¿Cuánto habrán medido? A lo mejor habrán medido 1,80. Eran puertas realmente pequeñas. Y los camellos son mucho más altos. Entonces, para que un camello pasara por el ojo de una aguja, pues había que quitarle primero todo el cargamento que llevara en su joroba y después pues bajarlo de alguna forma para que a marchas forzadas el camello pasara, si es que pasaba, pero le costaría a un camello mucho trabajo, era prácticamente imposible. Pero era lo que se refería a Jesús, es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces ese ojo de aguja era una puerta. Jesús está hablando de puertas. El camello que pasa por una puerta pequeña, es más fácil eso a que un rico entre por la puerta del reino de los cielos. Y de hecho, fíjate que hay traducciones antiguas en las que Jesús no habla de un camello, habla de un elefante. Pero es que también, por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, los rabinos en el Talmud de Babilonia dan una enseñanza igual acerca de las riquezas, y también ellos hablan de un elefante que pasa por el ojo de una aguja, no de un camello que pasa por el ojo de una aguja. En fin, interesante. Pero bueno, lo que Jesús dijo fue un camello. Viene aquí la interlocución de esta segunda perícopa. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Pero fíjate los sentimientos, ellos se espantaron. Y cuando dice aquí que se espantaron, significa, cuando uno lo lee en el Evangelio en griego, dice que se quedaron sobresaltados al extremo. O sea, realmente se asustaron, realmente se preocuparon. Ellos dijeron, entonces nadie va a poder entrar al reino de los cielos, nadie. Se asustan en verdad. Sentimientos, ¿ves? Te digo, esto es un pasaje de sentimientos. Y comentaban entonces, ¿quién puede salvarse? Y con eso le dan pie a Jesús a que conteste. Jesús se les quedó mirando, otra vez se les queda mirando. Así como vio al joven rico, ahora los ve a ellos. Y se les queda mirando a los ojos y escudriña su interior, y escudriña su alma, su pensamiento a través de los ojos. Y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. O sea, los ve muy preocupados, entonces Él los va a tranquilizar. Para Dios no hay imposible. Dios lo puede todo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para salvarse? O sea, fíjate que Jesús no dijo,
que va a ser imposible para un rico entrar al reino de los cielos. No dijo imposible, dijo muy difícil, y las dos veces dijo muy difícil. La segunda lo enfatizó con esta exageración, con esta hipérbole del camello que pasa por el ojo de una aguja, pero no dijo que es imposible, ¿no? O sea, si se hubiera referido a la aguja de verdad, a la aguja de coser, a ese ojo de aguja por donde pasa la hebra de un hilo, pues entonces sí, los ricos lo tenían ya imposible que lo olviden. No, Jesús dice que es muy difícil. Pero con esto dice no imposible precisamente, porque dice es imposible para los hombres, ellos no van a poder. Pero Dios lo puede todo. Jesús con esto está hablando precisamente de la gracia. Mira, otra vez, ya muchas veces lo he dicho, para subir al cielo se necesitan una poca de gracia y otra cosita. La otra cosita es la voluntad, pero la gracia es indispensable. Se necesita la gracia de Dios para poder entrar al cielo. No basta con la buena voluntad de los hombres, porque eso es limitada, es frágil, falible. Nosotros no podemos solos, pero con la gracia de Dios es posible, hasta para un rico, cuando tiene, con la gracia de Dios, cuando tiene que escoger entre la riqueza y Dios, optar por Dios y no por la riqueza. Te digo, el problema no es tener la riqueza, el problema es apegarse a la riqueza de tal modo que cuando hay que optar, la opción se hace por la riqueza y no por Dios y por cumplir la voluntad de Dios. A fin de cuentas, lo que estaba rechazando este hombre era rechazar la voluntad de Dios, comunicada por un maestro bueno cuya bonomía procede de Dios, y él, a pesar de que tenía todas las ganas del mundo de entrar al reino de los cielos, cuando tiene que escoger, pues escoge, era tal su apego por sus riquezas, su apego, que él opta por esas riquezas y no por cumplir la voluntad de Dios. Pasamos a la última pericopa, la de la recompensa prometida del desprendimiento. Es otra interlocución, viene Pedro. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, Pedro como que le recuerda a Jesús, acuérdate que nosotros sí lo dejamos todo, o sea, nosotros sí la vamos a hacer, ¿no? O no, así como que le pregunta, solo le falta decir o no. Y a Jesús dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí, por el evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Entonces aquí es como que la antítesis, lo que plantea Pedro, lo que han hecho los apóstoles es la antítesis de lo que le pasó al joven rico, porque los apóstoles, pues sí, ellos lo dejaron todo por Jesús y por el evangelio. El joven rico no pudo. Entonces date cuenta, no es cosa de querer, no es cosa de tener muchas ganas, no es cosa de ir corriendo, no es cosa de ponerte rodillas ante el Señor. Si no estás dispuesto a hacer su voluntad y prefieres quedarte con tus apegos materiales, no vas a poder. Por muchas ganas que tengas, por mucho que corras, por mucho que te pongas de rodillas. Y Jesús no va a negociar contigo, no va a regatear contigo. Es así. ¿Vienes o no? La decisión es tuya. Y si te vas muy triste, pues la tristeza procede de tu decisión. Para pensarse, ¿no? Para pensarse. Pues bien, este es el evangelio de este domingo. Yo te invito a que todo lo que hemos reflexionado y aprendido lo pongamos ahora en nuestro corazón y nosotros nos dirijamos al Señor en este momento de oración. Te pido para ello que, como siempre hacemos, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Tú eres mi riqueza. Nada del mundo vale lo que vales, Señor. El dinero da bienestar, pero tú me puedes dar vida eterna. El dinero ayuda a la felicidad, pero tú eres la felicidad verdadera. Tú eres mi riqueza. La riqueza material es apariencia, pero tú, Señor, eres profundidad. La riqueza material distancia a los hombres, pero tú, Señor, los unes. Por eso, Señor, porque tú eres mi riqueza, que nunca te pierda, que nunca me separe de ti, que nunca te venda por nada, que siempre vivas en mí, para que un día me lleves al cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo te agradezco mucho este tiempo en el que me has acompañado para hacer este ejercicio de análisis bíblico, en el que hemos aprendido tanto, en el que hemos reflexionado también.
Recuerda que tenemos una cita no en una semana, esta vez en 2, porque el próximo fin de semana estaré en Minnesota y no tendré tiempo de grabar para ti Pasión por el Evangelio, pero nos vemos en 2 semanas. Y mientras, eso sí, todos los días nos podemos seguir escuchando en el programa de Radio Semillas para la Vida, ya sea a través de tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti todas las bendiciones que necesites en tu vida y acuérdate todos los días de tú mismo ser para los demás una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe.